Buenos días, hermanos. Sean ustedes bienvenidos hoy día, un domingo más, para poder reunirnos y congregarnos y también tener un tiempo de oración, de alabanza, como ya lo tuvimos anteriormente, y ahora vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a estudiar la Escritura. Así que les invito por favor a inclinar su rostro donde están y vamos a orar a Dios para empezar de inmediato a estudiar su palabra. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por darnos, Señor, el privilegio, la oportunidad de poder, Señor, estar reunidos en este lugar y a través de este medio. Te rogamos esta mañana, te agradecemos más bien, Señor, por todo lo que tú nos has sostenido durante todo este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu mano nos guarda, nos protege, nos sustenta, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en cada momento, Señor. Tú siempre, Señor, nos estás mostrando tu amor, tu gracia, Señor, cuánto nos amas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, manifestado tu amor, Señor, a través, Señor, de nuestras vidas, Señor, de lo que tú haces por nosotros, en nosotros, de la manera en que tú, Señor, nos exhortas, nos enseñas, nos mantienes también, Señor, en comunión, de la manera también en la cual, Señor, tú nos disciplinas, Señor, porque eso también es una muestra de tu amor, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, porque una vez más, Señor, podemos estar congregados, reunidos, y podemos también, Señor, estar como iglesia atentos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Es por eso esta mañana, Señor, te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos perdones de nuestras faltas, que seas tú, Señor, perdonándonos de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, Señor. Y te rogamos esta mañana, Señor, por misericordia, que la enseñanza de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo puedan abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Te pedimos, Señor, esta mañana también que nos guardes y nos protejas, Señor, de toda interrupción, de toda, Señor, obstáculo que muchas veces Satanás, Señor, nos quiere desconcentrar, Señor, y quitar la paz, Señor, y sacar de lo que realmente, Señor, es importante para nosotros, que es estar atentos escuchando tu mensaje. Guárdanos durante todo este tiempo en las redes, Señor, y pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, estando atentos al consejo de tu palabra. Te pido por todos mis hermanos y hermanas que se han congregado fielmente a escuchar tu palabra en todo el mundo, Señor. Te pido, Padre, que enseñes, edifiques, instruyas tu iglesia y por sobre todo prepares tu iglesia. Por eso, Señor, que oramos por aquellos varones, Señor, aquellos hombres, Señor, que enseñamos tu palabra, que trazamos tu palabra, que enseñamos tu palabra fielmente como ha sido, Señor, enseñada. Ayúdanos, Dios, para poder, Señor, transmitir fielmente tu palabra y no las opiniones que nosotros tengamos o que podamos agregar, Señor. Líbranos, Señor, de meter nuestras manos en algo, Señor, que no nos corresponde, sino que pueda solo fluir tu palabra limpia, pura, transparente a través de nuestras vidas. Úsanos, Señor, esta mañana y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Encomendamos nuestra vida y este tiempo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces, buenos días. Un gusto de poder saludarlos y poder estar en comunión con ustedes. Antes de comenzar, quiero avisarles a todos ustedes que mañana seguimos reuniéndonos los varones, seguimos reuniéndonos a las 20 horas. Quiero invitar a todos los varones que se puedan añadir a través de la plataforma Zoom. Mayor información la pueden solicitar a través del WhatsApp o a través de este medio. Pero es importante que ustedes se puedan reunir y se puedan congregar también con nosotros durante ese tiempo. Mañana tendremos un invitado especial, así que les quiero animar para que puedan participar con nosotros y seguir estudiando la palabra del Señor. Bien, de inmediato entonces comenzamos a estudiar el libro de Jueces, capítulo 6. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Seguimos estudiando en el Antiguo Testamento la historia de los jueces, la historia de los líderes de Israel, a quienes Dios levantó en tiempos muy difíciles que vivía el pueblo, tiempos de opresión, tiempos de esclavitud. Y como mirábamos la semana pasada,
cómo Dios levantó a una mujer. Dios levantó a una mujer como juez de Israel, su nombre fue Débora. Esta mujer instruyó al pueblo aconsejándole en la palabra, en el consejo, en la instrucción espiritual. Así que esta mujer físicamente habitaba o se reunía en su casa, en un lugar apartado, y la gente iba, los judíos, los israelitas iban y pedían consejo a esta mujer, y esta mujer, cumpliendo fielmente el mandamiento de Dios que se le había encomendado de poder instruir en el consejo espiritual a estos hombres, fue una mujer que pudo dar ánimo y también pudo dar ánimo y valor a Barak. Barak fue un general de ejército israelí, y así ellos pudieron ganar esta batalla contra un enemigo fuerte, un enemigo que miraba en menos al pueblo de Israel y había tenido al pueblo de Israel sujeto en esclavitud por 20 años con crueldad. Pero Dios estimó a bien levantar a esta mujer como juez, quien animó a Barak, quien animó, instruyó, aconsejó espiritualmente a los hombres, a los varones que había en aquella época, y así ellos pudieron ganar la batalla con la ayuda de Dios y la estrategia de Dios, y también estos hombres que pudieron entender y pudieron también poner sus vidas en manos de Dios. Así que de esa manera ellos ganaron esta batalla. Y el capítulo 5 de Jueces habla acerca de esta alabanza, porque Débora y Barak entonan ellos y cantan una alabanza a Dios como una expresión de adoración y como una expresión también de agradecimiento al Señor por la libertad que Él les había dado como pueblo. Después de ese tiempo, después de la libertad que Dios les da, el pueblo vivió 40 años más, 40 años donde la tierra, dice la Escritura, la tierra reposó. El pueblo se mantuvo en paz, el pueblo de Israel se mantuvo en paz, pero después de estos 40 años volvió el pueblo a alejarse de Dios, cayendo en la idolatría, cayendo en el paganismo. Y esta vez el pueblo fue atacado por una tribu que era enorme, un pueblo enorme en cantidad, gran cantidad de gente, multitud de gente que arremetía contra la nación de Israel, contra el pueblo de Israel. Los superaba en número. Este pueblo se llamaba los madianitas, era un pueblo nómada. Y cuando llegaba el tiempo de las cosechas, ¿qué hacía este pueblo? Este pueblo que estaba muy bien armado, por decirlo de alguna manera, este pueblo arremetía cuando venía el tiempo de las cosechas en Israel este pueblo arremetía contra el pueblo e Israel tenía que arrancar. Israel, todos ellos tenían que dejar sus cosechas, e Israel se iba a los montes y se escondía en cavernas, y eso es terrible. Y cuando este pueblo venía y arrasaba con todas las cosechas, la verdad es que dejaba al pueblo muy escaso de alimento, el pueblo de Israel lo dejaba muy escaso de alimento. Entonces aquí nosotros vamos a mirar cómo Dios va a llamar a un hombre, cómo Dios va a llamar a un hombre, y vamos a mirar las características que tiene este hombre. Y vamos a mirar también la condición en que se encuentra este hombre. Y vamos a ver también la condición que se encuentra el pueblo de Israel. Así que de inmediato entonces vamos a leer Jueces capítulo 6 a partir del versículo 1. Dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, aquí nosotros miramos en estos primeros 6 versículos que Dios permitió que Israel una vez más fuera oprimido por este pueblo nómada llamado Madián, los madianitas. Era un pueblo que habitaba en el desierto, y este pueblo, fíjense ustedes que curiosamente, este pueblo desciende de Abraham. Abraham, cuando muere su esposa Sara, Abraham se vuelve a casar.
con una mujer llamada Sétura. Y de esta unión aparece este grupo, los madianitas, o aparece este hombre quien fue el origen de los madianitas. También de los madianitas, años después, de los madianitas también desciende el suegro de Moisés, Jetro, ¿se acuerda? Eso aparece en Éxodo. Entonces, así nosotros miramos y vemos que este pueblo, los madianitas, era un pueblo nómada que vivía en el desierto, acampando en el desierto siempre. Y este pueblo dice aquí que Dios fortaleció a este pueblo para oprimir a Israel. Israel, cuando llegaba el tiempo de las cosechas, fíjate que aquí dice que Israel tuvo que cavar cavernas, tuvo que hacer cavernas, dice, tuvo que esconderse en cavernas, dice, en cuevas, dice, en los cerros, en las montañas, por temor a los madianitas, que después de 7 años de ellos conociendo cómo eran las cosechas, entonces después de 7 años venía este pueblo, arrasaba con todas las cosechas de Israel, destruyendo también, llevándose todos los frutos de Israel, saqueando también, robando sus animales, como menciona aquí, animales que para el pueblo de Israel eran necesarios, era indispensable para el desarrollo y el trabajo de la vida diaria. Así que este pueblo, saqueando a Israel, dejaba sin comida al pueblo de Israel. Así que nosotros podemos mirar que los amalecitas le superaban en número, pero no solo ellos, sino que los amalecitas se unían con un pueblo que era enemigo de toda la vida de Israel, que eran los moabitas, dice, si no mal recuerdo, se juntaban, ¿cierto? Los amalecitas, perdón, los amalecitas se unían con los amalecitas y también se reunían con pueblos de la parte norte, es decir, que ellos se unían solamente con el propósito de venir y robar y saquear a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Ahora, también una característica que hacía poderoso a este pueblo de los madianitas junto con los amalecitas y todos ellos, era que este pueblo tenía camellos. Este pueblo, como habitaban en el desierto, entonces este pueblo tenía estos camellos y eran muy hábiles para manejar estos animales. Así que imagínense ustedes, una vez más Israel, el pueblo de Dios, estaba en desventaja, en completa desventaja militarmente hablando contra estos pueblos. Así que el pueblo, el trabajo que hacía, me refiero al pueblo de Israel, el trabajo que ellos hacían de agricultura, sembrando, desmalezando, cuidando sus siembras, regando sus siembras. Cuando llegaba el tiempo de las cosechas, entonces eran arrasados y eran asaltados. ¿Qué tenía que hacer Israel? Como estaba lleno de temor, lleno de miedo, entonces Israel arrancaba hacia las montañas y se escondía en cavernas. Durante 7 años, dice. Durante 7 años el pueblo estuvo viviendo de esta manera, con miedo, trabajando con inseguridad. Muchos de ellos trabajaban porque tenían que hacerlo, porque no tenían ningún incentivo, no tenían ningún ánimo de trabajar, porque sabía que al final de la jornada o al final cuando ya empezara a florecer y a salir las cosechas, ellos no iban a disfrutar de sus cosechas, sino que este pueblo iba a venir, los madianitas, y los iba a asaltar. Así que el pueblo de Israel estaba en completa depresión, en un completo desánimo total, sin incentivo, y la verdad es que trabajaban por si podían agarrar algo, trabajaban solo para subsistir, nada más que eso. Y lo que tenían ellos, lo que podían tomar, lo tenían que esconder, porque si no también eran arrasados y los asaltaban en el poco de comida que ellos tenían. Entonces aquí nosotros vemos algunas enseñanzas muy prácticas para nuestras vidas en estos primeros 6 versículos. Nosotros vemos aquí que esta situación de Israel representa en cierta manera algunos males que son muy comunes en la vida del hombre hoy día, especialmente en estos tiempos. Por eso me llamó mucho la atención y me sorprende cada día que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra, que la palabra está pero en la contingencia. La palabra de Dios es tan directa, la palabra de Dios es tan especial, que justamente me llamó mucho la atención porque la condición que el pueblo de Israel se encontraba desanimado, tenía que esconderse, su trabajo no era bien, no aprovechaban el esfuerzo de su trabajo, eran asaltados,
les robaban, hacían muchas cosas que venían. De hecho, ellos tenían que esconderse para salvar sus vidas. Y estaban en esa condición llenos de miedo, de temor, de tantas cosas que tiene que ver mucho con el tiempo y la condición que nosotros estamos viviendo hoy día justamente. Ahora, ¿en qué aspecto entonces se parece mucho a los tiempos que estamos viviendo hoy día? El pueblo de Israel, recuerden ustedes, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Así parte diciendo el versículo 1 del capítulo 6. El pueblo de Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Jehová. El pueblo de Israel, conociendo el poder de Dios, conociendo que Dios los había liberado, no solo una vez, sino muchas veces anteriores, la que hemos visto hasta aquí. Aún así el pueblo de Israel sigue cometiendo pecado, el pueblo de Israel sigue viviendo en pecado, el pueblo de Israel sigue desobedeciendo a Dios. La misma condición que el hombre hoy día se encuentra delante de Dios. El hombre que conoce a Dios, el hombre a pesar de conocer el poder de Dios maravilloso, sobrenatural, que a veces quedamos sorprendidos con los milagros sobrenaturales que Dios hace de una manera increíble en nuestras vidas, el hombre aún sigue viviendo en pecado, el hombre todavía sigue desobedeciendo a Dios. Y los males comunes que nosotros tenemos, por ejemplo, yo anoté aquí algunos males comunes que son muy aplicables a nuestro tiempo, como el pueblo de Israel, vivir siempre oprimido sin libertad. Hoy día el hombre está viviendo oprimido sin libertad. Hoy día el hombre está viviendo lleno de temor, hoy día el hombre está viviendo lleno de miedo al enemigo, que muchas veces, ¿sabes cuál es el enemigo? Los madianitas representan aquí, a este tiempo, representan el sistema económico, comercial, laboral, imponente y abusador que arrasa sobre nosotros hoy día, ¿sí o no? Arrasa sobre nosotros hoy día. Y cuando nosotros vemos que el sistema económico, comercial, laboral, imponente, abusador, injusto, al parecer nosotros vemos y decimos que nunca se va a hacer justicia. Incluso, observe esto por favor, incluso siempre se ve que este sistema corrupto, comercial, económico, siempre sale ganando, siempre se sale con la suya. Siempre se sale con la suya. Cómo quieren arrasar y cómo quieren robar el dinero de las personas y los bienes de las personas para subsistir, imagínense. Entonces, el hombre hoy día está viviendo como Israel, oprimidos, sin libertad, llenos de miedo, escondidos. La otra cosa que apunté también y que tiene que ver mucho con estos tiempos es que, como decía anteriormente, viviendo siempre escondidos con miedo. Aunque tenemos nuestros hogares, tenemos nuestras posesiones, pero siempre estamos con temor. Siempre estamos con ese temor, el mismo temor que tenía Israel. El mismo temor que tenía Israel. ¿Qué tipo de temores? Temores a perder el trabajo, temores a no tener sustento, temores a muchas cosas en esa condición. Y debemos ser realistas, en esa condición estamos viviendo hoy día. Vivir, otra cosa importante, vivir para trabajar. Mire lo que le estoy diciendo. Hoy día el hombre está viviendo para trabajar. Y no está trabajando para vivir, ¿entiende? Viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Es decir, en otras palabras más simples, como el pueblo de Israel, hoy día no se ve el fruto del esfuerzo, hoy día no se ve el fruto del trabajo, sino al contrario. ¿Qué ha pasado usted? Hoy día estamos a fin de mes, casi ya estamos a fin de mes. Y todos los meses y todos los fines de mes siempre el hombre se siente frustrado. ¿Por qué? Porque lo que recibe, así como lo recibe, de esa misma manera se le va. Pagando todo. Y queda a brazos cruzados nuevamente. ¿Por qué? Porque no se ve el fruto de su trabajo. No se ve el fruto de su trabajo. Trabajan, pero no se ve el fruto de su trabajo. Como el pueblo de Israel. Trabajaban durante 6 años, cuando salían las cosechas tenían que arrancar y agarrando lo que podían para poder alimentarse. Entonces se da cuenta que cada día, como Israel, también hoy día, cada día que va pasando, el hombre se va dando cuenta que se está empobreciendo más y más. Cada vez llegan tiempos de reflexiones personales y muchos decimos y algunos dicen claramente que en vez de avanzar, se está dando cuenta que está retrocediendo. Pero vamos a ver aquí que el pueblo de Israel se sentía de la misma manera.
El pueblo de Israel representa la condición del hombre hoy día. La condición del hombre, cuando digo del hombre, me refiero al creyente, aquel que tiene conocimiento de Dios, pero vive amargado, apesadumbrado, frustrado, escondido, sin ver el fruto de su trabajo. Al encontrarse en esa condición, ¿qué hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice el versículo 6, en la última parte, dice versículo 6, de este modo dice, se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. De este modo, hoy día el hombre se empobrece en gran manera por causa del sistema económico comercial que ha sido impuesto por Satanás, porque Satanás es quien gobierna este sistema. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? ¿Y qué debemos hacer hoy día? Los hijos de Israel, ¿qué hicieron en el momento? Y los hijos de Israel, dice, clamaron a Jehová. Le quiero hacer una pregunta antes de pasar a los versículos siguientes. ¿Qué habría pasado si Israel, cuando se dio cuenta, en la primera instancia, cuando Israel se dio cuenta que este pueblo, los madianitas, le superaban en número y estaban haciendo planes antes de que ellos vinieran y arrasaran? ¿Qué habría pasado si Israel en ese momento clama a Dios? No habrían vivido en la condición que ellos estaban viviendo. ¿Qué pasaría si tú y yo, como creyentes hijos de Dios, hubiésemos clamado a Dios antes de? Tal vez nuestra condición sería distinta. Pero como Israel, también nosotros hoy día el hombre también es muy porfiado. Mira lo que dice aquí. Sigamos leyendo, por favor, en Jueces capítulo 6, en el versículo 7. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El clamor de los hijos de Israel entonces, porque ellos clamaron, después de ellos clamaron, como ya miramos aquí, clamaron a Dios, pero el clamor de los israelitas no obtuvieron la respuesta que ellos esperaban en primera instancia. ¿Qué esperaban ellos? Que Dios inmediatamente los librara. ¿Qué esperaban ellos? Que Dios les aliviara. ¿Qué esperaban ellos? Esperaban ellos que Dios inmediatamente les sustentara. Pero la respuesta, Dios les respondió. Pero Dios les respondió no a la manera que Israel quería, sino a la manera que Dios estimaba conveniente que así era. Y levanta Dios a este profeta, que no aparece su nombre, pero Dios levanta a este profeta. ¿Y este profeta qué hace? Les predica. Este profeta ¿qué hace? Les predica y este profeta les dice cuál era la raíz de su problema. Israel no quería escuchar eso, pero Dios les dice, esta es la raíz de su problema. Porque la profecía de este profeta, de este hombre, fue recordar al pueblo, número 1, acerca del poder de Dios, desde el tiempo cuando Dios los liberó de Egipto. Número 2, cuando Dios los sacó de la esclavitud. Número 3, cuando el pueblo sale de la esclavitud y va en dirección a la tierra prometida y cómo Dios los guardó durante ese trayecto al llegar a la tierra prometida. Número 4, cómo Dios los llevó a ese lugar y los estableció en la tierra prometida. Pero también hay un punto importante aquí. También aquí el profeta les recuerda cómo los egipcios siguieron a la nación de Israel. Cuando salió el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Cuando el pueblo cruza el río. Entonces detrás de ellos venía Faraón con 600 soldados que no venía a hacer las paces. Faraón venía a eliminar, a aniquilar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios quedó completamente asustado y todos ellos arrancaron y arrancaban como pudieran. Como pudieron ellos arrancaron porque ellos sabían que si Faraón con los 600 soldados los perseguía, hasta ahí nomás llegaban. Sin embargo, el pueblo de Israel fue testigo de cómo Dios puso a sus enemigos a sus pies. Entonces eso es lo que le está recordando aquí el profeta en esta profecía, cómo Dios puso a los egipcios que los venían a matar, cómo Dios los puso, dice, a sus enemigos
ante sus pies y ellos quedaron ahí postrados, muertos sus enemigos, ¿no? Entonces, y ahora el pueblo está en la tierra que Dios les había prometido, es decir, el profeta les está recordando cómo Dios los había sustentado, protegido, cuidado y cumplido también sus promesas. Pero también les dice este mensaje directo al corazón le dice este profeta, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, porque Dios les había dicho, no adoren a los dioses, pero ¿qué hicieron ustedes? Dice, ustedes desobedecieron, dice el profeta aquí, haciendo portavoz de Dios, ustedes desobedecieron a las palabras y al mandamiento de Dios, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, nosotros podemos mirar y podemos ver aquí que este predicador, este profeta sin nombre, apunta el problema de raíz que tenía Israel. ¿Cuál fue el problema? Desobediencia a Dios. Cómo Israel se rebeló contra uno de los mandamientos que Dios le había dado. No adorarás a dioses falsos. ¿Y qué hizo Israel? Adoró a dioses falsos. Entonces, nosotros podemos observar y ver aquí como enseñanza práctica a nuestras vidas que cuando nosotros estamos en aflicción de cualquier tipo, como ya dijimos, cuando estamos en aflicción de cualquier tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Oramos a Dios. Clamamos a Dios con desesperación, esperando que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, nosotros esperamos que Dios nos responda, que Dios nos alivie, que Dios nos consuele, que Dios nos quite el dolor en el cual nosotros estamos viviendo. Pero cuando Dios nos responde no de acuerdo a lo que nosotros queremos y pedimos, sino que Dios nos responde de acuerdo a lo que Él cree necesario que nosotros sepamos. Y muchas veces Dios nos recuerda, como a Israel, Dios nos recuerda que Él nos ha perdonado. Que no solo Dios nos ha perdonado, sino que también Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y no solo Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, sino que Dios también nos ha librado de la práctica del pecado. Que para nosotros antes era habitual y hoy día nosotros podemos darnos cuenta que Dios sí nos liberó y Dios nos perdonó y Dios nos sacó de ese mundo vil y apestoso en el cual nosotros estábamos viviendo, sumidos en pecado, en muerte, en muchas cosas, en pudrición y en perversión. Nosotros vemos que Dios nos sacó de ese lugar y Dios nos recuerda eso. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos. Dios nos purificó, Dios nos limpió, Dios limpió nuestra mente, Dios limpió nuestro corazón, nos perdonó para ser sus hijos y así nosotros nos mantengamos en obediencia constante a Él por medio y a través de su palabra. Sin embargo, hoy día el hombre como Israel, muchos han vuelto a cometer los mismos pecados de los cuales Dios ya los había perdonado, de los cuales Dios ya los había liberado, como por ejemplo, Israel, Dios los sacó de la idolatría y ellos volvían a la idolatría. Dios nos perdonó de ciertos pecados y hoy día hay muchos que vuelven a sus mismos pecados. Mira lo que dice Pablo en su carta a los Corintios. Pablo dice en su carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, note usted esta frase, y esto erais tiempo pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Pablo está diciendo aquí, ya ustedes eran eso, entonces, y ustedes ya fueron perdonados. Es decir, en otras palabras, ustedes no tienen por qué caer en esto, en este tipo de cosas las cuales Dios los sacó, pero si el hombre en su porfía cae en eso. Cae en eso. Y les voy a describir aquí rápidamente lo que Pablo, el mensaje de Pablo está señalando aquí a los corintios. Los pecados de los cuales Dios los había sacado, pero algunos de ellos habían caído en lo mismo, como hoy día también. Los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Son aquellos que están viciados ¿en qué? En la pornografía. Y al no permanecer estas personas en la lectura y la meditación de su palabra, ¿sabe qué hacen? Quedan totalmente expuestos a ser tentados y condenados por Satanás. ¿Quiénes? Los fornicarios. Los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los idólatras son aquellos que ponen toda su atención y toda su inversión en otras cosas para su deleite,
para su beneficio propio. Y no es Dios. Son idólatras. Son idólatras. Los adúlteros, ¿quiénes son los adúlteros? Los adúlteros son todos aquellos que con su mente y su corazón engañan a sus cónyuges y deliberadamente son infieles en sus matrimonios. ¿Quiénes son esos? Son adúlteros. No solamente están en la acción, sino lo que está en su mente, dijo Jesús. Ya está adulterando. Son pecados de los cuales Dios nos perdonó, pero que hoy día el hombre está muy expuesto. Los afeminados, dice. ¿Quiénes son los afeminados? Son todos aquellos que tienen tendencias muy marcadas a ser finos, a ser delicados y que practican distintas formas de perversión sexual, inclinados muchas veces al homosexualismo. ¿Quiénes son esos? Los afeminados. Aquí lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, lo dice la Escritura. ¿Para qué decir también los que se echan con varones? Está hablando abiertamente y directamente ¿de qué? Del homosexualismo. Los ladrones, ¿quiénes son estos? Son aquellos bandidos salteadores que son amantes de lo ajeno. Y siempre andan pensando cómo robar. Y siempre andan pensando cómo saltarse lo establecido por Dios, lo establecido por la autoridad. Eso es robar. Abiertamente y derechamente eso es robar. Saltarse las autoridades, eso es agredir, eso es resistir la autoridad que ha sido puesta por Dios. Y una persona que resiste, una persona que transgrede, una persona que no obedece a las autoridades que han sido puestas por Dios y los mandamientos que la autoridad ha puesto, resiste a Dios, ofende a Dios, se enfrenta a Dios, se enfrenta cara a cara a Dios. Los avaros, ¿quiénes son los avaros? Los avaros son aquellos que están siempre ansiosos de tener más y de tener más. No se conforman con lo que tienen, siempre están ansiosos de tener más y de tener más, e incluso de tener lo que le pertenece a otro. ¿Quiénes son esos? Son avaros, son envidiosos. Los borrachos, ¿quiénes son los borrachos? Los borrachos son aquellos que pierden los sentidos tomando alcohol, dice, tomando bebidas alcohólicas y quedando expuestos a cometer todo tipo de perversión. ¿Quiénes son esos? Los borrachos. Los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Son aquellos injuriosos, son aquellos ofensivos, son aquellos irónicos, son aquellos que cometen agresión, no solo física, sino agresión psicológica, agrediendo a la persona, anulando a la persona, dañando a la persona. ¿Y sabes quién es esa persona? Por lo general, tu prójimo, tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Quiénes son esos? Los maldicientes. Los estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Son aquellos que con engaño, con la pillería, con la astucia, con la sabiduría, con la viveza, por decirlo de alguna manera, engañan a otros para lucrar a sí mismos egoístamente, y eso es habitual en ellos. Entonces, esos son los pecados. Esos son los pecados de los cuales se supone que Dios nos perdonó. Y por esa razón muchos de nosotros estamos como estamos. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a Dios. Y esto era algunos, dice Pablo aquí, que habían sido perdonados, que habían sido cambiados y que no debían caer en este tipo de práctica. Así que los que hoy día están en estos pecados, cometiendo abiertamente estos pecados, déjeme decirles bíblicamente, recordarles bíblicamente que esa es la razón por qué usted está en aflicción. De por qué usted está en dolor, de por qué la aflicción y el dolor hoy día afecta su vida. Y usted está orando a Dios, y usted está pidiendo a Dios, pero hoy día Dios está respondiendo su oración. Y Dios está respondiendo su oración de esta manera. Dios les está diciendo, tal vez no de la manera que usted esperaba, pero Dios está respondiendo de una manera en que Él quiere salvar su alma. Él quiere salvar su alma, Dios quiere salvar su alma. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Porque aquí dice el apóstol Pablo, todas estas cosas que practican todas estas personas que practican estos pecados no entrarán en el reino de los cielos, así de simple. ¿Dónde se van a ir? Al infierno. Y Dios no quiere que usted se vaya al infierno, sino que usted pueda entender, que usted pueda abrir su corazón y usted pueda venir a Dios. ¿Para qué? Dios le ha dado este mensaje para que usted ya no siga practicando este tipo de pecado. Por eso es muy necesario, hermanos y hermanas, que usted preste atención a lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos aconseja y la Biblia nos dice lo siguiente: para abrir nuestro sentido, para abrir nuestro corazón y estar atentos y usar el discernimiento espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Todas las cosas me son lícitas, dice, ¿cierto? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, todo lo puedo hacer, pero debo usar discernimiento, debo usar sabiduría de Dios. Debo prestar oído al Espíritu Santo cuando me dice que no debo hacer ese tipo de cosas. Debo ser obediente y debo abstenerme. Cuando tú te abstienes y tú no cedes a la carnalidad, al deseo, a la pasión lujuriosa que está en tu corazón, no cedes a eso, lo que tú estás diciendo lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no me voy a dejar dominar de ninguno. Yo quiero servir a mi Dios. Yo quiero servir a mi Señor. Yo quiero amarle a Él. Yo quiero rendir mi vida a Él. Yo quiero abrir mi corazón a Él. Yo quiero que Él me purifique, yo quiero que Él me sane mi corazón y me perdone de todos mis pecados. Esa es la actitud. Esa es la actitud que debió haber tenido el pueblo de Israel y no lo tuvo. Pues esa es la actitud que Dios esta mañana nos enseña que debemos tener. Abrir nuestro corazón y derramar nuestro corazón a Dios. Y pedirle a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, y nos llene con su poder y con su Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice en Jueces capítulo 6, en el versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí nosotros podemos ver y mirar que Dios personalmente se aparece aquí a Gedeón como el ángel de Jehová. Ahora, sabemos nosotros que el ángel de Jehová es nada más que nuestro Señor Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Así que Gedeón aquí, mira, el ejercicio que él está haciendo, él está limpiando el trigo porque la condición que estaban ellos era muy complicada, así que Gedeón está limpiando el trigo para luego esconderlo de los madianitas. En vez de Gedeón estar tal vez luchando por su pueblo, Gedeón, ¿qué está haciendo? Gedeón está limpiando el trigo en un lugar que no es el lugar adecuado, porque generalmente cuando se trillaba, cuando se limpiaba el trigo, se hacía en una loma con muchos caballos dando vuelta que hacían la trilla, y esto venían los agricultores y con una herramienta levantaban el trigo al aire, y el viento que estaba ahí en la loma, entonces el viento se llevaba toda la paja y el trigo, el grano caía al suelo. Esa era la manera rápida y fácil y efectiva de poder trillar, de poder limpiar el trigo, pero ellos no lo podían hacer porque si no estaban diciendo a todo abiertamente a los madianitas que había comida, entonces que ellos vinieron. Entonces por esa razón ellos, aquí en este caso puntual, Gedeón está limpiando el trigo en el lagar, dice, en el lugar donde ellos molían la uva para hacer el vino. En ese lugar él está escondido, trillando, limpiando el trigo en un espacio muy reducido, y algo muy difícil también, así que Gedeón tenía que estar muy concentrado en lo que estaba haciendo. Ahora, podemos nosotros también observar otro punto importante aquí, que posiblemente la familia determinó que Gedeón, como el menor de la familia, que Gedeón debía limpiar y debía guardar el trigo. Sin embargo, eso fue lo que determinó la familia para Gedeón, pero sin embargo Dios tenía otros planes y propósitos para Gedeón. ¿Cuáles eran los planes y propósitos que Dios tenía para Gedeón? No limpiar el trigo solamente. Los propósitos y planes que Dios tenía para Gedeón era que él fuera juez libertador de su pueblo. Entonces, tal vez usted de manera personal, usted pueda sentir aquí, o usted se sienta que nunca va a ser igual después de este encierro. Me explico. Tal vez usted sienta que después de salir de este encierro, de esta cuarentena, usted va a sacar una lección que nunca va a ser igual.
Pero aquí nosotros debemos darnos cuenta aquí que es Dios quien nos está hablando de manera personal como lo hace con Gedeón, ¿me entiende? Primer punto, el profeta le habló a todo el pueblo y le dijo, este es su problema. El problema es que usted está en desobediencia delante de Dios. Pero aquí, fíjate que aquí Dios, el ángel de Jehová, no el profeta, sino el ángel de Jehová, Dios mismo le está hablando cara a cara, personalmente, individualmente. ¿A quién? A Gedeón, enseñándonos aquí que tal vez usted y yo nos sintamos como Gedeón, abrumados, apesadumbrados, pensando cómo lo vamos a hacer para parar la olla en el siguiente mes y estamos aquí. Tal vez estemos en esa condición como Gedeón, concentrados en este tipo de situaciones que es lógico, que es natural, que es normal desde el punto de vista humano, como hombre es normal. Pero aquí nosotros tenemos algo que debemos nosotros prestar atención, que Dios tiene otros planes para nosotros, que Dios tiene otros propósitos distintos para nosotros. Dios tiene una perspectiva distinta para nosotros y de nosotros, porque aquí nosotros observamos dos situaciones importantes. El profeta le habla al pueblo, le dice cuál es su problema. Dios le habla aquí a Gedeón. ¿Y dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba haciendo su trabajo. Gedeón estaba desarrollando su trabajo. Y Dios se le aparece y Dios le habla personalmente. Dios hoy día nos está hablando de manera personal a través de su palabra. Es Dios. Es Dios que está hablando a nuestro corazón. Por lo tanto, no te sientas ofendido, no te ofendas, no te entristezcas, sino que debes entristecerse porque tal vez está en desobediencia. Pero la tristeza, según Dios, produce gozo y produce arrepentimiento y produce un fruto, que esa tristeza nos pueda llevar al arrepentimiento y nos pueda llevar al perdón de pecados. Porque Dios, cuando llama a una persona, Dios le habla a su corazón no para condenarlo, sino para que esa persona pueda cambiar su vida. Y así también podamos claramente realizar una labor específica en su obra. Dios te está llamando a ti personalmente para que tú desarrolles una obra efectiva, una obra, un ministerio, una obra que Dios te ha hablado a ti que tú debes hacer. Pero tú lo has guardado y has evadido siempre esto. Dios ahora te está hablando. Mira, la Biblia dice que sus caminos, dice en el Salmo 103:7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿A quién le enseñó? ¿A quién le habló los caminos? A Moisés. De la misma manera que Dios lo está haciendo contigo. Dios está teniendo una comunión personal contigo como lo está teniendo con Gedeón. Luego nosotros podemos ver en esta segunda parte que el saludo y presentación que hace Dios a Gedeón, el ángel de Jehová a Gedeón, Dios le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Por favor, note estas palabras, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, lo que demuestra claramente que esa es la impresión, o esa era la impresión que Dios tenía de Gedeón. Porque el ángel de Jehová tenía esta impresión de Gedeón. Dios mismo tenía esta impresión de Gedeón. Un varón esforzado. ¿Por qué esforzado? Porque estaba haciendo el trabajo que se le había encomendado. Un varón esforzado quiere decir un varón responsable, que hace fielmente lo que se le había encomendado. No se sale ni a derecha ni a izquierda, sino que hace lo que fielmente se le encomendó. Esforzado, un hombre responsable. Y valiente. ¿Por qué valiente? Porque estaba arriesgando su vida. Estaba arriesgando su vida sirviendo a su familia cuando limpiaba el trigo para alimentar ahí claramente a su familia. Él estaba arriesgando a su familia, por eso lo llama valiente. Varón esforzado y valiente, varón responsable y valiente. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos aquí claramente, ¿cuál es la percepción que Dios tiene de su vida, de mi vida, de la congregación? ¿Se ha puesto a pensar en eso en base a esto lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué piensa usted? La opinión. ¿Qué opinión tiene Dios de usted más bien? Como persona. ¿Qué opinión tiene Dios de mi vida? ¿Qué opinión tendrá Dios de nuestra congregación, de la congregación donde nosotros asistimos? ¿Qué pensará Dios? ¿Cree usted que Jehová está con usted? ¿Tiene la convicción de que Jehová está con usted? Porque aquí le dice,
el ángel de Jehová le dice a Gedeón, Jehová está contigo. Jehová está contigo. ¿Tiene usted la convicción de que Dios está con usted? ¿Tengo yo la convicción de que Dios está conmigo? ¿Tenemos nosotros, la congregación Capilla Calvario Bará y los que están escuchando aquí también? ¿Tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, está con nuestra congregación? Gedeón le responde al ángel de Jehová y le dice lo siguiente, le dice que si Dios estuviera de su lado, ¿no es cierto? Le dice, si Dios, le dice varón, si Dios estuviera de nuestro lado, entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Si Dios estuviera de nuestro lado, entonces, ¿dónde están los milagros de Dios que nuestros padres, dice Gedeón, habían vivido en el pasado y ¿dónde están los milagros hoy día? Si Dios estuviese con nosotros, entonces, ¿por qué Dios liberó a los que estaban oprimidos en Egipto y ahora no hace lo mismo? Entonces, esa respuesta de Gedeón representa y demuestra también el sentir que había en todo Israel, porque todo Israel estaba viviendo eso. Pero Gedeón también llega a una conclusión al final diciendo que Dios los había desamparado. Dice, entonces Dios nos desamparó. O sea, Gedeón entonces estaba viviendo la consecuencia, y note esto también, Gedeón estaba viviendo la consecuencia del pecado de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Israel? Desobediencia a Dios. Y eso es un detalle importante porque Gedeón no tenía nada que ver. Gedeón, como vamos a mirar aquí, era el menor de la familia. Estaba pagando los platos rotos, como se dice. Pues tengan claro esto, hermanos y hermanas, padres, madres, esposos, esposas, líderes, jefes, supervisores, lo que sea. Lo que tú hagas hoy día, para bien o mal, va a traer una consecuencia en los que te siguen, en los que te miran como referente, va a traer una consecuencia, sea buena, sea mala, va a traer una consecuencia. La consecuencia, como dice la Escritura, es clara. La consecuencia, dice la Escritura, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si tú siembras para la carne, vas a sembrar, dice, corrupción. Si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar, dice, la eternidad con Cristo, dice. ¿Dónde estás sembrando? Simbólicamente hablando, ¿en tu carne o en el Espíritu? Porque no te olvides de esto, e insisto en esto, lo que tú hagas en vida hoy día, para Dios o en contra de Dios, va a tener una consecuencia, y esa consecuencia se va a mirar, ¿dónde? En tus hijos, en los que te siguen. Y aquí estamos viendo la impresión que tiene Gedeón. Dios nos había desamparado, Él está pagando la consecuencia del pecado de Israel, que fue desobediencia a Dios. Así que, de la misma manera también, hermanos, hay creyentes que están viviendo también la consecuencia de sus propios pecados y no lo reconocen, no lo reconocen. Muchos dicen hoy día que, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Y yo lo he escuchado de creyentes, de personas que se supone que conocen a Dios y conocen de Dios y saben un poquito de Dios y han leído la Biblia y han asistido a muchos estudios bíblicos y siguen con este pensamiento. Dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Bueno, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué permite tanto sufrimiento en inocentes? Y hacen esa pregunta, y hay los cristianos que son débiles en la fe y no tienen una respuesta con convicción y clara en sus vidas, también quedan pensando y dicen, tienen verdad. La verdad es que sí tienen razón lo que están diciendo. Pero ¿sabes cuál es la respuesta de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? La respuesta la está dando aquí. ¿Sabes por qué Dios nos ha desamparado? No porque Él quiera desampararnos, sino que piensa en esto un momento, por favor. Dios nos ha dejado, o Dios se ha apartado de su pueblo, de la gente, del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre voluntariamente se ha alejado de Dios. El hombre es quien no quiere nada con Dios. Es el hombre que ha sacado a Dios de sus vidas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Especialmente yo puedo ver cristianos que se dicen que creen en Dios. Y yo he visto esto, cristianos que se dicen que creen en Dios, dicen que creen en Dios y profesan a Dios. ¿Pero qué son? Como lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, siguen siendo fornicarios, siguen siendo idólatras, siguen siendo egoístas, siguen siendo autorreferentes, siguen siendo adúlteros, siguen siendo afeminados, hipócritas, ladrones, avaros, envidiosos, sin afecto natural. Y esto en el ámbito
se supone cristianos, siguen siendo homicidas. No es que maten físicamente a una persona, sino al hablar mal de una persona ya están matando a esa persona, porque están matando su testimonio. Siguen siendo borrachos, siguen siendo maldicientes, estafadores, orgullosos, soberbios, que tienen un mayor concepto de sí mismo del que realmente deben tener. En otras palabras, no son humildes, no tienen amor de Dios, no les interesa la gente, no les interesa absolutamente nada. ¿Y se dicen qué? Entre comillas, se dicen creyentes. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Por eso Gedeón dice aquí, Dios nos ha desamparado. Dios nos ha desamparado. Y Dios los había desamparado no porque Dios quiso, sino que porque el pueblo sacó fuera a Dios. Si estamos en la condición en que estamos, sea cual sea la condición que tú estés viviendo, examina bien tu corazón en esta mañana. Porque lo que tú necesitas no es el alivio de momento, lo que tú necesitas no es el consuelo de momento, sino lo que Dios nos está diciendo esta mañana, lo que realmente nosotros necesitamos es humillarnos delante de Dios, venir con un corazón totalmente compungido y arrepentido. David conocía muy bien de esto. El rey David conocía muy bien de esto cuando dice en el Salmo 51, él dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Sin embargo, nosotros podemos mirar a través de esta lección aquí que Dios le habla a Gedeón de manera personal, porque Dios no quiere hacerlo público, sino Dios quiere hablar de manera personal, como de la misma manera Dios esta mañana nos está hablando de una manera muy personal, muy directa, muy individual, aquí en nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer hoy día, hermanos? Simplemente oír su palabra, obedecer sus mandamientos y apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Sigamos leyendo aquí. Dice el capítulo 6, versículo 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es muy interesante aquí ver lo que el ángel de Jehová le dice, porque aquí debemos nosotros observar algo muy importante aquí que el ángel hace. Antes de hablarle a Gedeón, dice que el ángel mira primero, dice a Gedeón, y mirándole, note esto por favor, y mirándole Jehová le dijo, es decir, que primero le miró, dice, Jehová miró a Gedeón y luego le habló. Primero lo miró y luego le habló, diciendo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón pensaba que su fuerza se refería a su fuerza física y no es la fuerza física a lo que Dios aquí se está refiriendo, sino que el ángel le está diciendo que vaya con su fuerza. Esta palabra fuerza quiere decir, aquí en este contexto, quiere decir capacidad, quiere decir aptitud, quiere decir que más bien tiene que ver con el carácter. Gedeón era humilde. Gedeón aquí, cuando le dice, ve con esta tu fuerza, le está diciendo que vaya con su humildad, que su fuerza es sinónimo de humildad, de responsabilidad, de conocer de Dios, de tener esa hambre espiritual, de poder aprender y de poder reconocer que es débil. Esa es su fuerza. Esa es su fuerza. A esa fuerza se está refiriendo el ángel de Jehová. Ve con esta tu fuerza, ve con esta tu capacidad, ve con lo que tú eres, así tal cual. Y Gedeón era humilde. ¿Por qué? Porque estaba sacudiendo el trigo en un lugar donde no debía hacerlo. La fuerza de Gedeón era la responsabilidad. Él decía, si yo no hago esto, mi familia no va a comer. Un hombre responsable. La fuerza de Gedeón era el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De que Dios en el pasado podía hacer milagros. Porque él tenía ese conocimiento, que Dios en el pasado podía hacer milagros. Y milagros grandiosos. O sea, conocía a Dios.
¿Su fuerza qué era? El conocimiento de Dios. La fuerza de Gedeón, ¿cuál era? Esa hambre espiritual de ver otra vez los mismos milagros que Dios hizo en el pasado con sus antepasados. El hambre de Gedeón hoy día era, o en ese tiempo era, esa hambre espiritual de ver esos mismos milagros en ese tiempo. La fuerza de Gedeón era aprender. ¿Aprender qué? Aprender más de Dios, saber más de Dios. La fuerza de Gedeón, ¿sabes cuál era también? Que menciona aquí, su debilidad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pertenezco a una familia pobre, en Manasés. Yo soy el menor de mi casa, insignificante completamente. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y hasta este punto Gedeón todavía no se daba cuenta que estaba hablando con Dios mismo. No se estaba dando cuenta, él tenía un diálogo, él estaba abriendo su corazón con un desconocido. Y no sabía que estaba abriendo su corazón con Dios mismo, con el Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento. Así que las palabras de Gedeón fueron palabras sinceras, fueron palabras honestas, fueron palabras de un hombre humilde, fueron palabras de un hombre insignificante, fueron palabras de un hombre que entendía cuáles eran sus limitantes, que entendía que era pobre, que entendía y que reconocía que era insignificante, que entendía y que no tenía un mayor concepto de sí mismo del que debía tener. Hoy día es muy difícil encontrar personas así. Hoy día sabes tú que vemos personas que están justamente enseñando la palabra y enseñan la palabra, pero son tremendamente arrogantes. ¿Y sabes cómo tú te puedes dar cuenta que son arrogantes? Cuando dicen, yo soy humilde, ya con eso ya realmente muestra que es una persona totalmente orgullosa. Hermanos, debemos darnos cuenta quién realmente somos. ¿Sabes lo que somos nosotros delante de Dios? Nada. No somos nada. Y nos creemos como la gran cosa. Y no somos absolutamente nada. ¿A quién le hemos ganado? ¿A quién le hemos ganado? ¿Dónde está nuestro nombre? Increíble. Increíble. Pero eso es lo que de esa manera hoy día nosotros nos sentimos como superiores, como alguien. No somos nada, hermano. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que podamos entender aquí lo que Dios requiere de nosotros. Porque Dios aquí, el ángel de Jehová, no le dice, pero Gedeoncito, pero no te sientas así, Gedeoncito. ¿Pero por qué te sientes tan humilde? ¿Por qué te sientes tan así? ¿Le dice eso el ángel de Jehová? No, Señor. No, Señor. ¿Sabe lo que le dice el ángel de Jehová? Versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué le dice? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabes por qué? Porque las características principales que Dios está buscando en un hombre es simplemente que ese hombre piense que no es nada, que no es nadie, pero que su corazón está dispuesto delante de Dios. Eso es lo que necesita Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Dios le está dando esta seguridad a Gedeón, no para que él confiara en sus capacidades, obvio, sino que él confiara en Dios, porque Dios es quien tiene que llevarse la gloria, la honra y la adoración, es Dios. Por lo tanto, aquí nosotros vemos dos enseñanzas importantes. Número uno, reconocer y estar seguros que Dios nos ha llamado. Y número dos, tener la confianza que Dios está con nosotros. Reconocer y estar seguros que Dios nos ha llamado. Número dos, tener esa confianza que Dios está con nosotros. Y esta fue la seguridad, la misma seguridad que Dios le dio a Moisés. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés en el Antiguo Testamento? Después de que Moisés le da tremenda excusa y le dice, yo no soy nada, ni siquiera sé hablar, tartamudeo, y hago esto, Señor, no soy nada. Estás equivocado en enviarme a mí. ¿Qué le dice Dios? Ve, porque yo estaré contigo. El Señor Jesucristo cuando Él estableció su iglesia, el Señor Jesucristo cuando Él resucitó, el Señor Jesucristo cuando tuvo la última entrevista con sus discípulos antes de ir al cielo, el Señor Jesucristo les dice, vayan y hagan discípulos y enseñen la palabra de Dios. ¿Y qué más les dice? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Dios
quien se glorifica. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, a esta primera parte, no vamos a alcanzar a estudiar todo el capítulo, es muy lindo este capítulo, no lo vamos a alcanzar a estudiar, pero en conclusión, quiero compartir con ustedes en conclusión 4 puntos importantes que debemos nosotros considerar. Número 1, que como cristianos debemos nosotros clamar a Dios en todo momento y no solo cuando estemos en aflicción. Debemos clamar a Dios en todo momento y no solo cuando estemos en aflicción. Y cuando clamemos a Dios esperemos que Dios nos hable. Y cuando Dios nos hable en nuestro corazón podamos obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Número 2, como cristianos no podemos adaptarnos a este mundo. No podemos ni debemos adaptarnos a este mundo. No podemos volver a pecados pasados y a prácticas pasadas, sino que debemos siempre renovar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento y limpiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento por medio del estudio de su palabra. Porque así estamos limpiando nuestra mente y estamos sacando esos vicios que están en nuestro corazón, que vienen arraigados y que nos hace daño, hermanos, y que nos aparta de Dios. Porque aquí el único perjudicado al seguir en esta práctica, al seguir en esta situación de pecado, de conducta, de actitud pecaminosa, el único perjudicado somos nosotros, no Dios, ni su obra. Su obra continúa. Por lo tanto, debemos comprobar cada día cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 3, como cristianos debemos ser responsables. Debemos ser responsables, debemos ser valientes, pero en Cristo Jesús, porque de Él recibimos la fuerza y el valor para enfrentar al enemigo. ¿Pero qué debemos hacer? Responsables, disciplinados, valientes, llenos de poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, conociendo más de Él. Porque así vamos a recibir esta fuerza, este valor, esta seguridad. Yo estoy contigo, yo voy contigo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Y número 4 y último, como cristianos debemos reconocer que somos débiles, hermano. Somos débiles en Cristo, ¿sí? Físicamente, carnalmente, no le vamos a ganar y no le vamos a ganar a nadie. Debemos entender de que somos débiles, espirituales e imperfectos en Cristo Jesús. Por lo que debemos nosotros glorificar a través de nuestras vidas, ¿a quién? A Dios nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, el mensaje para hoy, que lo podamos considerar, lo podamos guardar en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, oramos a Dios y damos gracias a Dios por esta primera parte de este capítulo 6 del libro de Jueces. Oramos a Dios. Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por estar atentos escuchando tu palabra. Te pedimos esta mañana, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados y de todas nuestras faltas, Señor. Que nos llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo para poder, Señor, entender de que tú estás por nosotros y en nosotros. Que en este tiempo, Señor, podamos madurar espiritualmente y crecer espiritualmente. Y estar aptos, Señor, para los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos, Dios, para que tú nos ayudes a morir. Ayúdanos a morir diariamente a nuestra carnalidad, Señor. Ayúdanos a morir y a negarnos a nosotros mismos, Señor, para servir en tu obra fielmente, siguiendo siempre tu ejemplo. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso mensaje. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Sigamos firmes en Cristo Jesús. Sigamos animados, con valor, llenos del poder de su Espíritu Santo. Que podamos seguir viviendo el gozo de Dios en nuestras vidas. No nos escondamos, no nos ocultemos, sino que podamos ser abiertos, honestos, desafiantes, porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, dice, ¿quién es contra nosotros? Dios les bendiga, que tengan una linda semana, que tengan un buen tiempo de comunión con Dios y que sigamos en este sentir de buscar a Dios. Dios les bendiga. No se olviden, mañana nos seguimos reuniendo los varones a las 20 horas y las damas continúan también todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana con sus devocionales habituales. Dios les bendiga, que tengan una buena semana. No se olviden de ofrendar, de dar sus ofrendas, sus diezmos a través de la plataforma ahí que está, de los datos que están ahí en la cuenta corriente. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana. Buenas tardes, que tengan un buen día.
Bendiciones. Que descansen. Adiós.